Hola chicos, ahora vamos a empezar a explicar la segunda parte de la mecánica de los fluidos. En este caso nos vamos a encargar del estudio de la dinámica de los fluidos. Esto es cuando ya los fluidos están moviéndose respecto de algún observador inercial. Recuerden que en el video anterior estudiábamos la estática de los fluidos, que obviamente era cuando un fluido y todas sus partes estaban en reposo respecto de cierto observador. Bueno, en este caso el fluido y todas sus partes van a estar en movimiento respecto de ese observador. Vamos a definir unos conceptos preliminares como son línea de flujo. La línea de flujo, chicos, representa la trayectoria seguida por las partículas del fluido. En otras palabras, la línea de flujo es la trayectoria seguida por las partículas que ya conocíamos del estudio de la cinemática de Física 1. Por ejemplo, si nosotros tenemos un fluido que se mueve desde un punto A hacia un punto B a través de una determinada trayectoria, bueno, esa trayectoria, que es la trayectoria seguida por las partículas del fluido para ir desde el punto A al punto B, es lo que se denomina línea de flujo. También tenemos el concepto de línea de corriente. Las líneas de corriente son tales que el vector de velocidad de las partículas es tangente a ella en cada punto. Además, estas líneas se aproximan entre sí donde la rapidez es mayor y se separan donde la rapidez es menor. Acá tenemos un ejemplo de líneas de corriente. Fíjense que aquí la separación entre las líneas de corriente es mayor que la que existe aquí. De manera tal que en esta zona tenemos una rapidez baja, mientras que en esta zona donde las líneas de corriente están más apretadas, tenemos una rapidez alta. Desde luego, conforme a la definición de línea de corriente, en cualquier punto que yo considere sobre estas líneas de corriente, el vector velocidad que siguen las partículas cuando pasan por ese punto es un vector tangencial a la línea de corriente tal y como los estoy dibujando aquí. ¿Sí? Por ejemplo acá el vector también es tangencial y viene así. ¿Sí? Entonces en cada punto donde yo quiera saber cómo es el vector velocidad que llevan las partículas cuando pasan por ese punto, bueno, basta con trazar las tangentes a la línea de corriente y ese es el vector de velocidad de las partículas del fluido cuando pasan por ese punto. Insisto una vez más, recuerden que donde las líneas de corriente están muy separadas, como en esta región de acá, entonces la rapidez es baja y donde se aprietan, la rapidez es alta, ¿sí? Donde se amontonan, si quieren hablando mal y pronto. Bien, un flujo estacionario, chicos, es aquel para el cual el patrón global de líneas de corriente permanece inalterado en el tiempo. De esta forma, en régimen estacionario, toda partícula que pasa por un punto dado cualquiera lo hace siempre con la misma velocidad v. ¿Qué me está diciendo eso, chicos? Me está diciendo que cuando tengamos un patrón de régimen estacionario, ¿sí? Vamos a borrar esta parte del dibujito, ¿sí? Cuando tengamos un patrón de régimen estacionario, el patrón de líneas de corriente, que son estas que están aquí, permanecen constantes en el tiempo. Esto significa que si yo saco una foto ahora en un instante de tiempo, digamos t igual a 0, las líneas de corriente van a tener esta forma. Si las saco dentro de una hora, van a seguir teniendo exactamente la misma forma. Es decir, el patrón de las líneas de corriente permanece inalterado en el tiempo. ¿Qué implicancia tiene eso, chicos? La siguiente, que para un punto dado cualquiera, ¿sí? Vamos a indicarlo, por ejemplo, aquí, para un punto dado cualquiera, ¿sí? Ese era el punto P. Todas las partículas que pasen por ese punto lo van a hacer siempre con el mismo vector velocidad tangencial a la trayectoria. Es decir, con el mismo módulo, dirección y sentido. Todas las partículas que pasen por ese punto P, que es un punto cualquiera, pero fijo, van a pasar por ese punto de manera tal que siempre van a tener el mismo vector de velocidad, el cual, como dijimos, es tangencial a la trayectoria. Entonces, el régimen estacionario implica que este patrón de líneas de corriente permanece inalterado en el tiempo. Consecuencia de ello va a ser entonces que para cualquier punto P que yo considere, por ejemplo acá o acá, como decíamos recién, toda partícula que pase por ese punto en cualquier tiempo siempre va a tener un vector velocidad tangencial a la línea y que va a permanecer inalterado en el tiempo para todas las partículas que por allí transcurran, ¿sí?
Cuando el flujo es estacionario, chicos, se verifica que las líneas de corriente y de flujo son coincidentes, o sea, son las mismas líneas. Vamos a explicar ahora el concepto de teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli, que es una de las ecuaciones importantes que vamos a tener en hidrodinámica, se satisface bajo las tres hipótesis siguientes. La primera es que el líquido sea incompresible, es decir, sea un líquido cuyo volumen permanece constante aun cuando sobre él actúan fuerzas exteriores que intentan cambiar dicho volumen. El líquido es no viscoso, de manera tal que no presenta resistencia para fluir, o sea, no existen fuerzas asociadas a la viscosidad, que son las fuerzas que presentan resistencia a que el líquido fluya. Y la tercera hipótesis es que el flujo sea estacionario. En caso de cumplirse o verificarse estas tres hipótesis, entonces vamos a poder aplicar el teorema de Bernoulli. Para aplicar el teorema de Bernoulli, tenemos que tener en consideración varias cuestiones. En primer lugar, consideramos lo que se llama un tubo de flujo. El tubo de flujo, lo estoy remarcando acá en azul, ¿sí? Eso es un tubo de flujo. En sentido estricto, el tubo de flujo es el lugar geométrico delimitado por las líneas de corriente. Como eso suena un poco complicado, ustedes pueden pensar en un tubo de flujo como un trozo de cañería, si quieren, ¿sí? Como es esta que está indicada aquí en azul, de forma arbitraria, ¿sí? Entonces, un tubo de flujo es estrictamente el lugar geométrico delimitado por las líneas de corriente. Pero en forma intuitiva lo podemos pensar como si fuese la cañería a través de la cual se va a desplazar el fluido. ¿Cómo se aplica la ecuación de Bernoulli? En primer lugar se fija un nivel de referencia que, como todo nivel de referencia, al igual que vimos en física 1, se caracteriza por ser siempre horizontal. Esto quiere decir perpendicular al campo gravitacional. El nivel de referencia en este caso, al igual que lo que ocurrió en física 1, es totalmente arbitrario, o sea, lo pueden fijar en cualquier nivel siempre que sea horizontal. Por ejemplo, lo podrían fijar también en este nivel o en este de acá, en donde ustedes quieran. La única condición o requisito es que sea siempre horizontal. Bien, una vez fijado el nivel de referencia, lo que consideramos, como estamos en flujo estacionario, es una línea de corriente o una línea de flujo. Por ejemplo, consideramos un punto acá y vemos la línea de flujo de corriente seguida por la partícula. Recuerden que en el régimen estacionario, la línea de flujo y la línea de corriente son coincidentes, o sea, son los mismos elementos. E indican la trayectoria seguida por las partículas conforme se mueven por este tubo de flujo, que como dijimos, lo podemos considerar como la trayectoria de la partícula. Perdón, como la cañería a través de la cual se mueve la partícula. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli? Ya tenemos fijado nuestro nivel de referencia. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? ¿Cómo se le aplica? Establecido ese nivel de referencia y los dos puntos, uno es el punto 1 y otro es el punto 2 que está aquí, ¿sí? Vamos a borrar las líneas en azul para que sea más claro el dibujo, ¿sí? Consideramos un punto 1 aquí y un punto 2 aquí. Esos puntos, chicos, tienen que estar sobre la misma línea de corriente o línea de flujo, ¿sí? Como están indicados ahí. Luego, la ecuación de Bernoulli me garantiza que la presión en el punto 1 más un medio de la densidad del líquido por la rapidez en el punto 1 al cuadrado, más la densidad por G por la altura del punto 1 respecto al nivel de referencia, que es esta de acá, es igual a la presión en el punto 2, más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado en el punto 2, más la densidad por la gravedad por la altura respecto al nivel de referencia del punto 2, que es esto así. Esa es la ecuación de Bernoulli, la cual, como dijimos, se aplica para dos puntos cualquiera que pertenecen a una misma línea de corriente. Insisto, la ecuación de Bernoulli, siempre que se satisfagan estas tres hipótesis que estaban arriba, que es líquido incompresible, no viscoso y flujo estacionario, se puede aplicar con total seguridad sobre dos puntos cualquiera, siempre que esos puntos pertenezcan a la misma línea de corriente o línea de flujo. ¿Sí? Esta ecuación de Bernoulli es una ecuación importante porque la vamos a utilizar en combinación con otra ecuación más, que es la ecuación de continuidad, para poder resolver así cualquier problema de hidrodinámica de los que nos vamos a enfrentar durante esta parte de la materia. Algunas observaciones acerca del teorema de Bernoulli.
es una consecuencia de la conservación de la energía, ¿sí? Simplemente a modo de comentario, la demostración quedará para el final. Y algo importante es que el teorema fundamental de la hidrostática que vimos es un caso particular del teorema de Bernoulli para el caso en que justamente el líquido está en reposo y por lo tanto las velocidades en los dos puntos considerados es cero, porque el líquido está en reposo. Esa es pregunta de final. La 2 es una pregunta de final y también a veces del múltiples de parcial. ¿Sí? La ecuación de continuidad, chicos, es la otra ecuación que yo les dije que es complementaria a la de Bernoulli, con la cual podemos resolver cualquier problema que nosotros deseemos enfrentar en las condiciones de régimen estacionario, líquido incompresible y no viscoso. Veamos, ¿qué dice la ecuación de continuidad? Está basada en el principio de conservación de la masa y establece que en un tubo de flujo, si no existen fuentes ni sumidero, la masa contenida en dicho tubo es una constante. Traduzcamos esto. Ya hemos dicho que el tubo de flujo intuitivamente lo podemos considerar como la cañería a través de la cual se mueve nuestro fluido. Es el que estoy remarcando en azul. ¿Sí? Ese es el tubo de flujo. El principio de conservación de la masa y la correspondiente ecuación de continuidad me asegura que para un tubo de flujo dado, como este que yo estoy remarcando acá, si no existen ni fuentes ni sumideros en el tramo del tubo de flujo, es decir, si no se agrega fluido ni se quita fluido a ese tubo de flujo, entonces ocurre algo lógico, y es que la masa de este tubo, o sea, encerrada en este tubo, que es la masa de fluido, permanece constante en el tiempo. ¿Sí? Simplemente eso me dice la ecuación de continuidad, o el principio de conservación de la masa. Si no hay fuentes ni sumideros, es decir, no estoy ni agregando ni quitando fluido, la masa encerrada en este tubo de flujo, intuitivamente en este tramo de cañería, permanece constante en el tiempo. Matemáticamente, esa aseveración viene representada por la ecuación de continuidad, que dice que la densidad en el punto 1 por la sección del punto 1 por la velocidad o rapidez del punto 1 es igual a la densidad del líquido en el punto 2 por la sección del punto 2 por la rapidez del punto 2. Cuando hablo de sección, chicos, me refiero a la sección transversal de la cañería o del tubo del flujo en esta región, ¿sí? Y a la sección transversal de la cañería en esta región correspondiente al punto 2. O sea, vista en otra vista, que sería desde acá, supongo que la cañería del tubo de flujo sea redondo o circular, entonces la sección A1 es el área de ese círculo. ¿Sí? Lo mismo para la sección A2, que aparentemente, según el dibujo, es más estrecha. Bien, desde luego, esta ecuación de continuidad tiene una validez general y vale para incluso líquidos que son compresibles, o sea que no son ideales. ¿Por qué? Porque la densidad en el punto 1 en esta ecuación aparentemente puede ser diferente a la densidad en el punto 2. Que sean diferentes implica que el líquido es compresible, es decir, que está cambiando su volumen y por lo tanto por una igual masa tengo una diferente densidad. Desde luego, esta ecuación se particulariza para el caso que el líquido sea ideal. Si el líquido es ideal, la densidad del punto 1 igual a la densidad del punto 2 y es simplemente igual a la densidad, que es una constante, entonces la ρ1 y la ρ2 se van a simplificar porque son iguales, ¿sí? Y vamos a llegar a la ecuación A1 por B1 igual a A2 por B2 que está escrita aquí abajo, que es la ecuación de la continuidad para líquido ideal incompresible. ¿Sí? Esto también es pregunta de final. Les preguntan si la ecuación de continuidad vale para líquidos no ideales. La realidad es que sí. Esta ecuación que escribimos al principio es la ecuación de continuidad para líquidos no ideales, o sea, para líquidos que son compresibles y que por lo tanto pueden cambiar su densidad. Y desde luego, también es aplicable para líquidos incompresibles, como es el caso de los líquidos ideales. Para finalizar, chicos, definimos el concepto de caudal. El caudal es el volumen por unidad de tiempo. Es decir, es la derivada del volumen respecto al tiempo. Esto acá yo lo puse subíndice, en verdad es aquí, es metro cúbico por segundo. ¿Sí? Es la unidad de caudal. Físicamente, ¿qué representa el caudal? Ustedes vienen y tienen una sección así de tubería o de cañería. Y a través de esa sección está circulando el fluido. ¿Sí? Esto es el fluido. Bien, el caudal, por ejemplo, un caudal de 25 metros cúbicos por segundo, les está diciendo de que a través de esta sección
transversal están circulando 25 metros cúbicos de fluido por cada segundo que transcurre. ¿Sí? Ese es el concepto de caudal. Matemáticamente viene dado por la derivada del volumen respecto al tiempo. Desde luego, el caudal se puede expresar en forma más simple como el producto de la sección por la velocidad a la cual pasa el fluido a través de esa sección. ¿Sí? De acuerdo a la ecuación de continuidad, como A1 por B1 igual a A2 por B2, me está asegurando que entonces, si yo tengo, por ejemplo, un tubo de flujo con una cierta sección acá A1, donde el fluido pasa por ella con una cierta velocidad B1, y después tenemos aquí la otra sección de mi tubo, que es más pequeña, ¿sí? Que la llamemos si quieren A2, por donde el fluido pasa con una cierta velocidad V2, la ecuación de continuidad me asegura que el caudal, vamos a cambiar el color, el caudal a través de esta sección A1 es igual al caudal a través de esta sección 2. ¿Por qué? Porque A1 por B1 es el caudal a través de la sección 1. Y por ecuación de continuidad eso es igual a A2 por B2. Pero A2 por B2 es el caudal a través de la sección 2. O sea que en líquidos incompresibles el caudal a través de la sección 1 es igual al caudal a través de la sección 2. ¿Sí? Es una consecuencia de la ecuación de continuidad. Bien, con eso queda explicado todo lo que respecta a dinámica de fluidos, ¿sí? Cualquier duda que tengan, chicos, por favor, me escriben al WhatsApp o la vemos durante las clases en vivo.